Hola, hola gente de YouTube, yo soy Alfredo Mata. Antes de comenzar con mi video, quiero agradecer a todas las personas que han comentado, que han dado manita arriba, que me han apoyado por medio de mi canal de YouTube. Muchas gracias, en verdad. Quiero decirles que están demostrando que los jóvenes, que los estudiantes, que el pueblo mexicano se puede unir por un bien común. Muchas gracias nuevamente. Bueno, voy a dar inicio a este video, que como dice el título es ¿por qué Televisa apoya a Peña Nieto? Bien, no se puede hablar de la relación o del vínculo que existe entre Enrique Peña Nieto y Televisa sin antes señalar el marco histórico de la situación. Es por ello que he dividido el video en 3 puntos, mismos que te voy a comentar con antelación por si decides que no te interesa el video, puedes inmediatamente cerrar y aprovechar tu tiempo en algo más productivo. Recuerda que tu tiempo es oro. O si decides que sí te interesa, pues quedarte a escuchar lo que tengo que decir. Bien, el primer punto que voy a tocar es la XCW como medio de comunicación. El segundo punto que voy a tratar es Televisa y su acercamiento a la política. El tercer y último punto que voy a tratar es Grupo Televisa como monopolio mediático. Bien, pues vamos a comenzar con el video. Muchas gracias a los que se quedan escuchándome. Pues por ahí de 1917 surge un joven empresario llamado Emilio Azcárraga Vidaurreta. Este joven empresario consigue al hilo una serie de negocios exitosos, entre ellos una distribuidora de zapatos y una distribuidora de automóviles que para la época, 1917, era algo pues sumamente novedoso. El joven tiene un éxito inmediato y rápidamente fija sus ojos en una nueva tecnología que surgía en esa época. Me refiero a la radio. Así, para 1930, inaugura su primera estación de radio, la XCW. En un principio el gobierno apoya mucho esta iniciativa, pues piensa que la radio puede ser un instrumento para la difusión de la educación y de la cultura. Sin embargo, el señor Emilio Azcárraga, al ser empresario nato, él ve a la radio no como un instrumento de educación o de cultura, sino como un instrumento económico. Es decir, ¿para qué transmitir mensajes que valgan la pena o mensajes positivos cuando puedes transmitir publicidad y venderle a la población mexicana? Entonces comienza a haber un acercamiento entre empresarios, comerciantes, hacia la radio, hacia el medio de comunicación dominante en esa época. Esto genera un boom publicitario instantáneo, donde todos se peleaban por ser anunciados en la radio, porque se habían dado cuenta que era más fácil llegar a los hogares mexicanos por medio de la radio que por otros medios publicitarios como la prensa. El señor Emilio Azcárraga Vidaurreta, después de ver el éxito que tiene, desarrolla una serie de estrategias de publicidad para incidir en las costumbres de uso cotidiano de la sociedad. ¿Qué significa esto? Que se establecía un vínculo entre producto y consumidor, en donde se establecía una forma de vida o un estilo de vida gracias al producto. Por ello los comerciales decían, toda ama de casa es General Electric. Entonces cuando una ama de casa quería comprar un electrodoméstico, ella prefería un General Electric. ¿Por qué? Porque la publicidad así lo decía, toda ama de casa es General Electric. Entonces se estaba generando por medio de este eslogan una costumbre de consumo. Esta estrategia les funcionó muy bien y lo notó el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta, por lo cual desarrolló una manera de impacto mayor. Él deseaba impactar todo el continente y lo logró al crear el eslogan de la XCW, la voz de América Latina desde México. Imagínate lo que significa, tan solo reflexiona el eslogan. La voz de América Latina. La voz de América Latina, o sea, la voz de medio continente desde México. Bien, pues para 1950 comienza la segunda generación de la familia Azcárraga y con ello mi segundo punto a desarrollar, que es Televisa y su acercamiento a la política. Pues para 1950 la XCW tenía un éxito rotundo y rápidamente se comenzaron a interesar en una nueva tecnología que se estaba desarrollando. Me refiero a la televisión. Es por ello que para 1950 Telesistema Mexicano y Televicentro se convierten en Televisa.
en manos de el hijo del señor Emilio Azcárraga Vidaurreta, el señor Emilio Azcárraga Milmo. Lo que hizo este hombre, Azcárraga Milmo, fue básicamente trasladar todo el formato, toda la plataforma que traía su papá en la radio, en la XCW, todo lo pasó a la televisión. Es decir, si en la radio podías escuchar noticieros, radionovelas, programas de concursos, publicidad, pues básicamente en la televisión era exactamente lo mismo. Trasladaron el formato y tú podías ver y escuchar noticieros, telenovelas, programas de concursos y publicidad, que por cierto se vio ampliamente beneficiada por la capacidad de visualizar el producto en sí. Pues estas nuevas tecnologías seducieron de manera inmediata a la política mexicana, porque Televisa ya no era únicamente radio, ahora ya abarcaba televisión, prensa y se estaba gestionando un conglomerado de productos monopolizados, porque la televisión apoyaba a su prensa escrita, la prensa escrita apoyaba al radio y el radio apoyaba a la televisión. Entonces se hacía un círculo, un monopolio. Pues es aquí en donde se da el acercamiento entre medios de comunicación y política. Antes los intereses únicamente eran empresariales, pero ahora ya también los intereses eran políticos. Aquí ya importaba a qué partido político pertenecía el dueño de la televisora, por quién iba a votar. Fue en esta época precisamente donde Televisa escondió y falseó información relacionada a la matanza de los estudiantes en 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, reportando única y exclusivamente 20 muertos, cuando la BBC de Londres reportó más de 200 muertos. Además, la BBC de Londres calificó esto como un acto de bestialidad y brutalidad. Y bueno, es bastante entendible porque el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, ordenó al ejército mexicano abrir fuego contra la población mexicana. O sea, no los mandó a un campo de batalla, los mandó a una plaza de la capital de la ciudad donde se estaban manifestando los jóvenes. Y ordenó al ejército con metralletas que abrieran fuego. Había tanquetas, habían helicópteros, habían francotiradores disparando en una plaza donde no solo había estudiantes, iban circulando señoras, niños, ancianos, personas que acababan de salir de su trabajo. Ese día México se pintó de rojo, fue una masacre total. En este aspecto yo les recomiendo mucho que vean una película que se llama Rojo Amanecer, que muestra solamente una fracción de lo que sucedió ese día. Bueno, pues después de esto, los lazos, los vínculos entre el gobierno, la política y los medios de comunicación se estrecharon mucho más porque el gobierno había sido un asesino, pero los medios de comunicación fueron su cómplice. Así, en esta etapa de entre 1950 y el año 2000, Televisa oculta información a todos los mexicanos, como por ejemplo que presidentes mexicanos eran informantes de la CIA, o por ejemplo que en el periodo de gobierno de Miguel Alemán de 1946 a 1952, él metió a toda su familia a vivir a Los Pinos, pero que tenían una familia tan numerosa que no cabían. Y Miguel Alemán tuvo que mandar a ampliar Los Pinos, hacerle modificaciones para que cupiera toda su familia. Imagínate qué tan grande debió haber sido la familia para que no cupieran en Los Pinos. O por ejemplo cuando manipulaban la información en el caso del Fobaproa. Mantenían entonces la información oculta y a los mexicanos les ponían tonterías para distraerlos como fútbol o telenovelas. Y de hecho les funcionó muy bien. Hoy día puedes preguntarle a una ama de casa que si conoce Cachito de Cielo, o Se Vale, o Sabadazo, o Abismo de Pasión, o alguna otra tontería. Y a los hombres les puedes preguntar que si le van a la América o a las Chivas. Y Televisa siempre ha tenido un distractor para cada perfil de mexicano. Si Televisa tuviera un poquito de vergüenza, las telenovelas deberían de tratar de la matanza que hubo en 1968, de los saqueos que ha hecho el PRI, de los sueldos estratosféricos que tienen los funcionarios de allá arriba, transmitir realmente ideas que valgan la pena, no estupideces. Pero bien, hasta ahora los medios de comunicación lo único que habían hecho era sacar provecho de la política mexicana. Cada 6 años sacaban provecho de alguna manera. Para el año 2000 se genera una tercera etapa o renovación de Televisa, en donde adquiere totalmente el poder y se consagra como monopolio mediático en México.
Y aquí surge el tercer punto que voy a tratar, que es Grupo Televisa como monopolio mediático. La base de datos de virus ha sido actualizada. Para el año 2000, Televisa incursiona ahora en telecomunicaciones, internet, animación, doblaje. Televisa ahora queda en manos de el hijo de Emilio Azcárraga Milmo, del señor Emilio Azcárraga Jan. Y es precisamente en esta etapa en donde Televisa adquiere poder absoluto de manos del entonces presidente Vicente Fox Quesada, quien aprueba la ley Televisa. Esta ley cede el espectro digital al duopolio televisivo Televisa y TV Azteca. Esta ley la aprobó el Senado en 7 minutos y sin lectura previa. Y básicamente lo que dice esta ley es que solamente Televisa y TV Azteca pueden transmitir. Esto inhibe la competencia. ¿Por qué es importante esta ley? Porque cede los derechos de un bien público, de un bien del Estado mexicano, a particulares, a empresarios. ¿O qué entonces no tenemos derecho a tener una tercera cadena de televisión, una cuarta cadena de televisión, una quinta cadena de televisión, dado que las otras dos cadenas solamente transmiten basura? Si no pueden transmitir programas de calidad, culturales o educativos, al menos no deberían de transmitir esos bodrios. Además, en esta misma etapa de entre 2000 y 2012, Vicente Fox Quesada derogó la ley de radio y televisión. Antes el gobierno mexicano tenía el 12% de tiempo de transmisión. Cuando Vicente Fox derogó esta ley, la bajó hasta el 1%. Es por ello que ahora ya no podemos ver los debates en cadena nacional. Y si los queremos ver, tiene que pagar el IFE y los partidos políticos con dinero de todos los mexicanos. ¿Por qué los medios de comunicación apoyan a un candidato? Evidentemente para sacar provecho, como lo han sacado en los sexenios pasados. Los medios de comunicación no te van a apoyar de a gratis. Te van a cobrar un precio, una tarifa. El único problema es que esta tarifa no la pagan los políticos, la paga el pueblo mexicano. Hace un par de días, un diario inglés, el Guardian, The Guardian, publicó en su página principal que Televisa estaba dando una cobertura favorable a Enrique Peña Nieto. Es evidente, si tú vas al cine va a salir Andrea Legarreta y Araiza diciendo que el Partido Verde, que el PRI, que es lo mejor. Hace unos días también, por ejemplo, salió Loret de Mola y Consuelo Duval defendiendo a la hija de Peña Nieto. Se ha dado una imagen sumamente positiva a este candidato y te puedes dar cuenta que, por ejemplo, en las encuestas, a pesar de que no supo 3 libros, de que su hija llamó pendejos proletariados a los mexicanos, del surgimiento del movimiento Yo Soy 132, de que no fue al debate, no han bajado sus puntos en las encuestas. Sí se nota que Televisa tiene cierto favoritismo hacia este candidato. La imposición de Enrique Peña Nieto única y exclusivamente obedece a intereses privados. México ya tiene de todo, pero sería verdaderamente el colmo que saliera de presidente un personaje que fue impuesto por las televisoras. Por favor, no dejen que esto ocurra, es tiempo de cambiar. Podemos tener un México diferente. Piensen su voto, reflexionen muy bien sobre los candidatos. No dejemos a México en manos de personas que no están calificadas para gobernar. Muchas gracias por ver el video. Yo soy Alfredo Mata, les mando un gran abrazo y que estén muy bien.